informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, guztioi. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que arrancamos ya y que hemos titulado La huella de carbono, el indicador que define a tu empresa en ESG. Es una jornada, un webinar que hacemos desde AFM Cluster de la mano de Mars, uno de nuestros partners, y cuyo objetivo es un poco, bueno, pues acercaros información relativa a la huella de carbono, a cómo nos afecta, a qué normativa se va a implementar y, bueno, a cómo hacer un control sobre eso que nos ubique como una empresa sostenible y con mejores criterios en el ámbito de la sostenibilidad. Sabéis que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la sostenibilidad es uno de los retos fundamentales para el sector de las empresas que estáis dentro de FM Cluster, y por eso queríamos poner en marcha este tipo de iniciativas y de jornadas que nos sirvan precisamente para eso. Comparto con vosotros el programa de la jornada de hoy. Bueno, yo os haré una pequeña presentación para ubicar lo que es AFM y el trabajo que hacemos desde la asociación, y luego ya pasaremos a explicar todo lo que tiene que ver con el webinar de hoy, con la huella de carbono, es el indicador que define a tu empresa en ESG, de la mano de tres expertos de Mars que nos darán información relativa a este tema. Luego cerraremos la jornada, que durará una hora más o menos, con un bloque para preguntas y respuestas que nos podéis ir enviando en cualquier momento a través de la pestaña de preguntas y respuestas que veis por abajo o de chat. Nosotros las recogemos y al final de la jornada las damos respuestas en ese último bloque. Bueno, yo por mi parte simplemente compartir con vosotros la estructura de lo que es AFM Cluster. Somos el clúster que agrupa en España a las empresas relacionadas con el ámbito de la fabricación avanzada y digital, y lo hacemos a través de diferentes asociaciones que agrupan a su vez colectivos relacionados con ese ámbito. El origen de todo este ecosistema es el quesito azul, la parte de AFM Machine Tools, donde tenemos a las empresas fabricantes de máquina herramienta y de sus partes. Las empresas, bueno, la asociación más longeva, que tiene ya 77 años y a través de la cual hemos construido todo el resto de colectivos, que son la fabricación aditiva en Adimat, las tecnologías habilitadoras como la digitalización, automatización y robótica en STEC y en AppTech para las startups de ese ámbito, también las herramientas de mano en Squin, los talleres de mecanizado en AFMEC, y por último, la última incorporación es AIME, la Asociación de Importadores y Distribuidores de Máquina Herramienta, que aunque es una asociación que ya cuenta con 10 años, en mayo de 2023 se ha decidido que forme también parte de este ecosistema de colectivos dentro de AFM Cluster. En total somos más de 700 empresas industriales y un plantel que completamos con un colectivo de más de 100 partners que nos ayudan en diferentes ámbitos de actividad, como por ejemplo Mars, con quien vamos a hacer la jornada de hoy. Por nuestra parte, lo que hacemos dentro de AFM es un trabajo orientado en diferentes áreas relacionadas con la parte de mercados, parte comercial o de internacionalización, para que nuestras empresas tengan proyección hacia otros mercados. La parte de marketing, pues bueno, comunicando y posicionándonos como sector, como tecnologías y como conjunto de empresas. En la parte tecnológica, que es fundamental, ayudándoos a que pongáis en marcha proyectos de I+D+I en cooperación con otras empresas dentro o fuera del clúster. Y por último, la parte de talento, que también es un reto troncal y fundamental para el sector, intentando atraer, formar y retener talento para nuestra comunidad. Estamos en San Sebastián y en todos, cualquier ámbito que creáis que os podemos ser de ayuda, pues encantados de estar a vuestra disposición y poder colaborar con todos vosotros. Antes de terminar, sí os quiero anticipar un evento muy importante que vamos a celebrar dentro de pocas semanas, del 25 al 27 de octubre. Celebraremos la 23ª edición de nuestro Congreso de Fabricación Avanzada y Máquina Herramienta. Es un congreso de 3 días que celebramos en el Parque Tecnológico de San Sebastián y que, bueno, que va a tener contenidos muy diversos, ¿no? Vamos a hablar de inteligencia artificial, de fábrica del futuro, de retos de sectores usuarios y también el viernes 27 de sostenibilidad. Entonces, a todos los que tengáis interés, os invitamos a formar parte de este congreso que hemos preparado pues, con mucho cariño y que tiene un programa
francamente atractivo. Llevamos haciéndolo 23 ediciones, es el congreso más relevante en lo relacionado con la industria de los que se hacen en España y bueno, esperamos más de 500 asistentes y también os anticipo que habrá paralelamente al congreso una plataforma, una fórmula para que podáis gestionar reuniones y encuentros B2B entre los asistentes y los ponentes, para que tengáis pues, bueno, una relación directa y una conversación donde podáis pues, poner en marcha pues, necesidades o un diálogo entre las partes. Vale, por mi parte, esto es todo lo que os quería compartir. Ahora ya voy a dar el paso a los compañeros de Mars. Gonzalo, muy buenos días Buenos días, Juanjo. y cuando quieras te escuchamos. Muy bien. Pues nada, lo primero, buenos días a todos. Egunon, agradecer a la asociación AFM la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros para hablar de uno de los principales retos que tiene identificada la asociación, que es el cambio medioambiental y qué afectación o qué impacto puede tener esto dentro de sus asociados. Son muchos años, Juanjo, los que unen ya a FM con Mars McLennan y como te decía, para nosotros pues es una gozada poder participar aquí con vosotros y daros a conocer un poco cuál es nuestra visión de este campo y qué soluciones o qué herramientas podemos ofrecer a las empresas. En primer lugar, simplemente por situarnos, nuestra firma Mars McLennan somos una compañía global, multinacional, con sede en Estados Unidos, con más de 150 años de trayectoria y nuestro objetivo o nuestra actividad es la consultoría de riesgos y brokeraje de seguros. ¿Esto qué implicación tiene o realmente qué es lo que ayudamos a nuestros clientes? Pues a hacer una identificación de qué tipología de riesgos pueden ser o pueden verse afectados desde el punto de vista pues, patrimonial, de responsabilidad, financieros, ciber, personales o incluso medioambientales. ¿Para qué? Para que la empresa, nuestro cliente, tenga un diagnóstico de esos riesgos, pueda evaluar qué severidad, qué impacto financiero pudiera tener en la continuidad de su actividad el hecho de sufrir un siniestro y pueda implementar medidas de control y de mitigación. Y luego ya, pues si lo consideramos o si el cliente considera hacer una transferencia de ese riesgo a una compañía aseguradora, pues lo que hacemos es ya incorporar nuestras soluciones de brokeraje para poner el mejor portfolio de seguros a nuestros clientes, ¿no? A nivel nacional, aterrizándolo un poco, estamos presentes desde el año 70, somos una plantilla de más de 900 personas y bueno, nuestra posición en nuestro sector es de firma líder. Sin más, por ir entrando un poco ya en lo que es la materia, el objetivo, ¿no? Antes de nada, sí que me gustaría presentaros. Nosotros como consultores de riesgos participamos todos los años en el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, que también se conoce. Este año, por ejemplo, ha sido la 18ª edición. Nuestra presencia en este foro, además pues, de dar charlas y jornadas y dar nuestro criterio, es la elaboración de un informe que está basado pues, en una participación de más de 1.300 expertos y unas encuestas que lanzamos a más de 12.000 líderes a nivel global. Es importante que tengamos en cuenta que este informe, las conclusiones que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, no es una predicción de lo que va a suceder, no es una predicción exacta de lo que va a suceder, sino que es más bien un análisis de los riesgos que entendemos o que se entienden que pueden ser más propensos a ocurrir, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, tras este análisis, cuáles han sido los 10 principales riesgos que se han identificado a nivel global, ¿no? Por categoría de colores, los verdes son los que están relacionados con impacto medioambiental o de sostenibilidad, aunque sí que es cierto que a día de hoy ya nos movemos más bien en un concepto de policrisis, donde los riesgos empiezan a estar cada vez más interrelacionados. Por ejemplo, el primero, como veis, es el fracaso en la mitigación del cambio climático. Fijaros, ya no estamos hablando del impacto del cambio climático, sino del fracaso que entendemos al cual podemos estar yendo, ¿no? Los 4 primeros, como veis, son relacionados directamente con medio ambiente, con sostenibilidad,
Y el quinto, que es migración involuntaria a gran escala, está muy relacionado con el cambio climático, ¿no? Entonces, por eso este concepto de policrisis y riesgos interrelacionados. Sin ánimo de entrar y de profundizar en este apartado de los riesgos, una vez se finalice la jornada, la asociación os hará llegar esta presentación y os adjuntará también un resumen ejecutivo de este informe, bueno, pues para que el que tenga interés que pueda tener un resumen de este informe, ¿no? Y por último, transmitir nuestro punto de vista, ¿no? Tanto para gran empresa como para pyme, ¿no? La forma de hacer negocios, bajo nuestro criterio, lo que vemos es que está cambiando. Ya el hecho de basarse solo en un beneficio puramente económico, nuestra percepción es que está cambiando, ¿no? Encontramos dentro de las empresas concienciadas con el cambio medioambiental una serie de valores y de cualidades que les empiezan a diferenciar, no solo ya desde el punto de vista de inversores o de financiadores, sino también de clientes o de potenciales empleados, potenciales trabajadores que puedan contratar, ¿no? Aspectos como la retención del talento o encuentro con consumidores con valores o la posibilidad de acceder a nuevos mercados, mejor reputación, ahorro de costes, son elementos añadidos que vemos a las empresas que implementan políticas sostenibles dentro de su actividad. Y sin más ánimo de dilatar mi presentación, finalizo agradeciendo de nuevo a la asociación, representada en este caso por Juanjo, la posibilidad de realizar esta jornada y doy paso a mis compañeros Álvaro Cangas y Eduardo Muñoz, que son realmente los especialistas en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y buenos días a todos. Aquí. Vale. Yo voy primero a dar una pequeña introducción sobre por qué la contabilidad de los gases de efecto invernadero. Voy a explicar los principales estándares que hay ahora mismo, a día de hoy. Y luego ya Eduardo va a entrar más en materia, va a entrar en lo que se denomina alcance 1, 2 y 3, va a explicar lo que es, va a explicar cuáles son las fuentes para calcularlo. Vamos a ver un ejemplo práctico también con una herramienta de cómo se calcularía, ¿no? Y cuáles serían los resultados, ¿no? Y cuáles serían las fuentes de información. Y luego hablaremos un poco de reducción, ¿no? Porque al final esto se trata de contabilizar las emisiones de carbono y luego de reducir, ¿no? La necesidad de contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, pues obviamente es los efectos del cambio climático, ¿no? Todos hemos visto, pues, la cantidad de catástrofes de catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático que ha habido en los últimos años, o que hay ahora mismo, por ejemplo, las inundaciones en Nueva York, las danas en España, la inundación en Libia por la rotura de una presa, las inundaciones en el este de China, etcétera, ¿no? O incluso en Alemania o en sitios donde a lo mejor no se esperaban tanto, ¿no? Em, ¿Cuál digamos que es la principal necesidad para contabilizar estas emisiones, ¿no? Pues bueno, hay requerimientos legislativos, directamente todo el paquete regulatorio de la Unión Europea, todo lo que se denomina el Pacto Verde de la Unión Europea, está principalmente enfocado a mitigar o adaptarse al cambio climático. En este contexto, pues lo más importante quizás, o lo más significativo sería la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, que se sustituirá a lo que nosotros conocemos a día de hoy como la Ley de Información No Financiera. El TCFD, en algunos países como Reino Unido, por ejemplo, es obligatorio para todas las empresas cotizadas reportar de acuerdo al TCFD, que es un poco, pues obliga a medir los riesgos de transición, es decir, los riesgos de una descarbonización de la economía, tanto como los riesgos físicos del cambio climático. Decisiones de inversión, pues los financiadores, es decir, los bancos, etcétera, cada vez están pidiendo más que se calcule la huella de carbono y demostrar una reducción en esa huella de carbono para ofrecer mejores condiciones de financiación. Net Zero, que eso entrará más en detalle Eduardo, que ya no es solo decir que estoy reduciendo, sino es decir, bueno, ¿cómo voy a llegar a ser neutro en carbono? Es cierto que a día de hoy en algunos sectores es complicado decirlo, hay que tirarse un poco la piscina, ¿no? Porque dependemos de cambios tecnológicos que a lo mejor todavía a día de hoy no han llegado, pero se supone que llegarán, 2050, etcétera. Es un tema de reputación también, comunicación con accionistas y grupos de interés. Temas de cadena de suministro, cada vez lo van a pedir más esto los clientes,
porque se lo van a pedir a ellos, es decir, la CSRD ya está pidiendo que se calcule el alcance 3. El alcance 3, como va a explicar luego Eduardo con la herramienta, se puede más o menos estimar, pero la manera más fiable de hacerlo, digamos, es pedir la huella de carbono directamente a los proveedores, es decir, que muy probablemente que os la empiezan a pedir a vosotros, vuestros clientes. Em, Luego también preferencias del consumidor, pues cada vez ya vemos que hay muchos supermercados, a lo mejor, sobre todo en Centro Europa, etcétera, que te viene ya el producto con la huella de carbono. Requisitos de licitación, es decir, que hay veces que para presentarse a licitaciones ya nos están pidiendo también la huella de carbono. Y luego está también el acceso a los seguros. Las mayores compañías aseguradoras, y esto lo conocemos bien en March porque tenemos mucho contacto con ellas, estamos hablando de AXA, Allianz, Zurich, Múnich, Mafre también está empezando a hacerlo, están empezando a alinear sus carteras de suscripción con taxonomía. Para poder hacerlo, necesitan medir la huella de carbono de sus carteras de suscripción. Es decir, tienen que tener una idea de cuánto supone en huella de carbono esa cartera de suscripción y tener, tener acciones para mitigarla, ¿no? Para reducir esa huella de carbono. También se está viendo casos de exclusiones, ¿no? De ciertos sectores, estamos hablando de sectores muy intensivos en carbono, a lo mejor pues petróleo, carbón, etcétera, ¿no? Vale, ¿cuáles son los principales estándares para poder calcular la huella de carbono? Por esto voy a pasar más o menos rápido, porque luego va a entrar Edu más o menos en el detalle y se va a entender más rápido, ¿no? El principal estándar de reporting, que lleva, pues yo diría que décadas casi, por lo menos 20 años o 15, es el GHG Protocol, o Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, ¿no? A lo mejor suena más el nombre en inglés, ¿no? Este es el estándar más utilizado, lo utilizan casi todo tipo de empresas. Dentro de la página de GHG Protocol se pueden encontrar herramientas, cálculos intersectoriales específicos del sector y digamos que está todo explicado de una manera bastante gráfica, de una manera más o menos relativamente fácil de entender, ¿no? Lo bueno de este protocolo es que se habla perfectamente con el resto de estándares que existen a día de hoy, ¿no? Se habla con la ISO 14000, 14064. La ISO es bastante complicada de entender, como todas las ISOs. No es lo más fácil, digamos. Son muchos procedimientos, mucha documentación que tiene, bueno, porque se puede certificar, ¿no? Como cualquier ISO, ¿no? Y al final, pues tienes un sello, ¿no? Pero vamos, es bastante complicada, como he mencionado anteriormente, ¿no? Y luego están los SRS. Los SRS son los estándares europeos que va a utilizar la CSRD, que es lo que comentaba anteriormente, que va a sustituir a la Ley de Información No Financiera, ¿no? ¿Cuándo va a aplicar la SRS? Pues va a aplicar desde el año que viene ya directamente a empresas cotizadas, compañías de seguros, bueno, empresas de interés público que se conoce, que son empresas del sector financiero y empresas cotizadas. A partir de 2025, o sea, del año siguiente, no de este enero, sino el siguiente, aplicará a la definición de gran empresa en la Unión Europea, lo cual es más de 250 empleados, y luego o facturación superior a 40 millones o activos en balance superior a 18 millones, y empresas matrices de estos grupos. En el año 2026 ya aplicará a pymes de interés público, es decir, a empresas de interés público que no cumplan con los criterios de más de 500 empleados. Y a partir de 2027-28 ya empezará a aplicar básicamente a todo, ¿no? Pero aquí yo creo que lo interesante es que cuando empieza a aplicar a empresas grandes, estas empresas grandes van a empezar a pedírselo al resto de empresas, porque para ellos calcular su propia huella de carbono les es mucho más fácil pedírselo a sus proveedores em, que tener que estimarlo ellos directamente, ¿no? Y además es mucho más fiable el dato que van a conseguir. Y no pedirán solo vuestra huella de carbono, pedirán también las futuras, vuestro futuro plan de descarbonización, ¿no? Y seguramente empiecen a dar mejores condiciones o a calificar mejor en su criterio de selección de proveedores a aquellas empresas que le puedan dar su huella de carbono, ¿no? Algo que tenemos en España y es muy útil es el registro de huella de carbono, de compensación y proyectos de absorción también de dióxido de carbono, ¿no? Esto es una herramienta del Ministerio. Está muy bien explicada, funciona muy bien, la verdad. Funciona muy bien sobre todo para alcance unidos, es decir, por las emisiones de los combustibles que vosotros quemáis y la electricidad que consumís, ¿no? Para alcance 3 es cierto que de momento es bastante limitada, ¿no?
que tiene, bueno, que te da un sello. Una vez has calculado las emisiones de carbono, tienes un sello. Y luego esta huella de carbono también es verificable, ¿no? Si tenéis un auditor de información no financiera o cualquier otro auditor, por un precio se supone que es relativamente módico, pues os puede certificar vuestra huella de carbono, lo cual a la hora de presentárselo a terceros, pues es obviamente muy, muy útil, ¿no? Tener el sello y la certificación. Y con esto ya voy a dar paso a Edu y vamos a entrar más en materia. Y bueno, cualquier duda que tengáis, como han explicado antes, pues lo podéis poner en el chat o en preguntas y respuestas. Muchas gracias. Fenomenal, gracias Álvaro. Yo soy Eduardo Muñoz, soy parte del equipo de ESG, de Mars Advisory, también como Álvaro. Y bueno, pues muchas gracias a FM Cluster por darnos esta oportunidad. Y bueno, pues voy a comenzar a explicar ya más en detalle, de forma más técnica, lo que es una contabilidad de emisiones de una empresa. Es lo que vamos a centrarnos en esta sesión. La contabilidad de emisiones a nivel corporativo de una empresa, no a nivel de producto, que es, bueno, al final sería una especie de derivada de esta contabilidad en la que se calcula pues, todas las emisiones del ciclo de vida de un producto, pues, de forma a través de un análisis de ciclo de vida, como el que se pueden conocer otro tipo de impactos medioambientales, como pueden ser residuos, impactos en el agua, etc. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Pues fundamentalmente el CO2, estos de los que puede emitir una empresa también. El vapor de agua sería un gas de efecto invernadero, pero al tener un ciclo totalmente cerrado y renovable dentro de la atmósfera, pues no se contabiliza así dentro de las emisiones de efecto invernadero. El resto de gases no tienen este ciclo cerrados, pues surgen de procesos que, bueno, que no son naturales y por tanto no se puede eliminar de forma rápida ninguno de estos gases que veis aquí. Como decía, fundamentalmente el CO2, pero también el metano o el N2O, que son subproductos de algunos tipos de reacciones químicas que pueden darse, como por ejemplo los de la combustión. Siempre al quemar un combustible fósil se van a producir ciertas partes también de metano y de óxido, de nitrógeno, pues al reaccionar el nitrógeno a altas temperaturas con el oxígeno. Más gases y otros más peligrosos porque tienen un mayor potencial de calentamiento global, ¿no? El gas con el menor potencial de calentamiento global es el CO2. Se utiliza como referencia, tiene un potencial de 1, luego estaría el metano, está sobre 28, y bueno, el resto de gases que veis aquí tienen un potencial mucho más elevado. Los HFCs o PFCs son utilizados sobre todo pues, como refrigerantes, aunque muchos de ellos están intentando eliminar o se han eliminado ya, algunos de ellos siguen en circulación y bueno, pues se emiten aún, en este caso no por combustión ni por reacciones químicas, simplemente por fugas en sistemas de refrigeración o similar. El SF6, el hexafluoruro de azufre, es un gas que también se produce por fugas, pero es un gas que se utiliza como aislante en sistemas eléctricos, como puede ser un transformador. También cuando se produzca una recarga de cualquiera de estos gases es que anteriormente se ha fugado y con lo cual debe entrar en la contabilidad de emisiones de la compañía. La contabilidad que se resume en un solo número, que son las toneladas de CO2 equivalente. Es decir, aquí se suman todos los gases, cada uno multiplicado por su potencial de calentamiento global y se suman en un solo número que es mucho más fácil de medir y de gestionar, ¿no? Pues, evidentemente será el de CO2, su potencial es 1, pues, pero el resto tendrá un potencial más elevado que sumar. En cuanto a los alcances de emisiones de una compañía, el alcance 1 son las emisiones directas de la propia compañía. Toda su quema de combustibles, todos sus procesos químicos que liberen emisiones. Y aquí me refiero a quema de combustibles no renovables. El uso de combustibles renovables, pues se considera que, como en algún momento ese CO2 ha sido atrapado en la atmósfera, pues se considera que tiene 0 emisiones. También procesos químicos que emitan CO2, pero que produzcan de fuentes biogénicas, como puede ser pues, la producción de vino en bodegas. Y luego también otras emisiones directas que hay son pues, esta fuga de refrigerantes o de otros gases que os comentaba. En cuanto al alcance 2 de emisiones,
son las emisiones indirectas procedentes de la generación de energía comprada y consumida por la organización. Obviamente la electricidad, ¿no? Es el primero que se nos viene a todos a la cabeza. Cuando no es de fuentes renovables, pues tiene unas emisiones que no ha producido la compañía, sino su productora, su comercializadora, su productora de electricidad. Pero también hay otras fuentes como pueden ser pues, el vapor comprado, frío comprado, calor, etcétera, ¿no? Procedente de procesos de cogeneración que lleve a cabo otra empresa. Por último, el alcance 3, el más difícil de calcular, que decía Álvaro, que, pues, que no está en la herramienta del Ministerio. Son las emisiones del resto de la cadena de valor, con las cuales la empresa tiene algún tipo de relación, pero no puede controlarlas. Son emisiones aguas abajo y aguas arriba. Las emisiones aguas abajo bueno, se dividen en 15 categorías de alcance 3 y pues las de aguas arriba, mejor dicho, son las de los bienes y servicios comprados, bienes de capital en los que se invierte, el transporte de combustible y tratamiento hasta que llega al depósito en el que hace esa quema de combustibles la compañía, transporte y distribución de productos hasta la compañía, todo el aprovisionamiento, residuos generados en las operaciones de la compañía, que luego posteriormente un proveedor trata. Y aquí 2 categorías que son de empleados. Una son los viajes de empleados de casa a trabajo y viceversa, y los de viajes de empleo. En todos aquellos vehículos, obviamente, que no sean propiedad de la compañía, que en ese caso sí que irían dentro del alcance 1. Y también pues, los activos alquilados. Aquí esta categoría, pues tanto aguas arriba como aguas abajo estaría, que se alquilan o se dan a alquilar. En cuanto a aguas abajo, pues transporte y distribución de bienes y servicios, procesamiento, en el caso de que exista, de los productos vendidos, el uso de los productos vendidos, también puede ser que no tenga emisiones, el fin de la vida útil de estos productos y, bueno, otra categoría que normalmente no suelo aplicar, que son las franquicias, sobre todo restauración, y las inversiones. Todas aquellas compañías sobre las cuales la empresa no tiene un control financiero de ella, pero tiene una inversión pues, superior al 3%, pero siempre inferior a tener ese control financiero. Son esas empresas que deberían también controlarse sus emisiones y calcularse aquí. La mayoría de las empresas siguen este ciclo, pues aprenden unos conocimientos básicos sobre la materia, los requisitos. Bueno, la persona de medio ambiente, que es la persona que los tiene normalmente, conoce cómo usa la energía. A partir de ahí hace un cálculo básico de las emisiones de alcance 1 y 2. Luego pues, ya pasa a usar una herramienta más estandarizada de cálculo del alcance 1 y 2, pide que alguien externamente se lo revise para asegurar que cumple. Luego en el paso 5 pasa a calcular cuáles son sus emisiones de alcance 3 y a partir de ahí se plantea tener un objetivo de reducción de emisiones destinado a las 0 emisiones netas en 2050, de forma alineada con lo que está pidiendo la Unión Europea, bueno, y los científicos a nivel global, para conseguir frenar el cambio climático y no pasar de estos 1,5 grados del Acuerdo de París. En cuanto a... Vamos a pasar ya a cómo se hace esta contabilidad. ¿Qué hay que conocer? Bueno, hay que comprender la organización, tener unos modelos de contabilidad de carbono y a partir de ahí pues, plantearse unos informes internos, externos a publicar, presentaciones a dirección y fijarse unos objetivos de reducción de emisiones. En cuanto a la comprensión de la organización, pues hay que conocer cuáles son las metas comerciales y los objetivos de la estrategia para ver pues, tanto cómo son las emisiones ahora como pueden ser al futuro, conocer los principios de contabilidad a los cuales está obligada la compañía, crear unos límites organizacionales del ejercicio y un poco más adelante entro más en detalle qué significa esto, realizar un mapeo completo de los procesos de la organización y establecer unos límites operativos para las operaciones de la compañía. En cuanto a los modelos de contabilidad, pues entraré un poco ya más adelante sobre cada una de las categorías para explicaros cómo se pueden hacer y también en cuanto a los informes y objetivos.
Pasando al alcance 1. Las emisiones directas vienen de varias fuentes. Una de ellas es la combustión estacionaria, que son combustibles usados en fuentes fijas, pueden ser como calderas y generadores. De ahí se emiten pues, CO2, metano y óxido de nitrógeno. También en la combustión móvil, ¿no? De igual forma, en todos los vehículos que sean propiedad de la empresa, propiedad directa, también emiten este tipo de gases después de la combustión. Luego, emisiones de proceso y las emisiones fugitivas que comentaba antes, de refrigerantes o gases utilizados para aislar componentes eléctricos. Para conocer todos estos gases, pues hay que fijar unos perímetros de la organización, y aquí se pueden usar varios enfoques. Uno es el enfoque financiero, en el que se utiliza exactamente el mismo que se usa para la consolidación financiera. Es decir, cuando existe un control de las sociedades de la compañía, pues esto se incluye al 100% dentro de las emisiones de la compañía, aunque luego a lo mejor se tenga un 90% de esa sociedad. Luego, otro enfoque que hay es el operacional. Todas aquellas operaciones que se controlan, aunque sean en localizaciones que no sean propiedad de la compañía, pero que ese proceso sí se controla, puede también utilizarse ese enfoque por el cual estas emisiones son de la compañía. Pues el caso de empresas que trabajan para otras empresas en sus instalaciones. También, pues en cuanto al perímetro, aquí suelen surgir algunas dudas muy concretas que hay que resolver antes de empezar a entrar a calcular las emisiones para fijar qué operaciones son de la compañía o puede ser de algún subcontratista o del propio cliente, etcétera, ¿no? Todas estas casuísticas. Y luego ya pues a pasar con el cálculo de emisiones. Bueno, estos límites organizacionales y corporativos son precisamente lo que acabo de contar. Una vez conocemos qué combustibles, qué refrigerantes, etcétera, son nuestros, ¿no? Digamos, entran dentro de nuestro perímetro. Aquí podemos utilizar varios enfoques de cálculo. Uno es la medición directa de los caudales de gases que están saliendo de los procesos de escape. No es muy normal utilizar este método, sobre todo en cálculos de empresas grandes, ¿no? Que sean bastante complejos y que no tengan la obligatoriedad legal de tener este tipo de medidores. El cálculo estequiométrico es el más usado, es decir, un balance de masa. Tanto combustible entra, pues tantas emisiones estoy teniendo, ¿no? O tanto refrigerante he tenido que cargar, tanto refrigerante se ha fugado en el último año. El periodo normal de cálculo de las emisiones es de un año, ¿no? Durante todo el año fiscal. Por último, el último método es el de estimación de emisiones a través de fuentes más indirectas. Puede ser, pues, si conozco cuánto actividad he tenido, cuánta compra en euros he tenido de combustible, hay también unas formas de estimar las diferentes las emisiones. Pero bueno, digamos que estos cálculos son menos aproximados y no se suelen utilizar, sino se suele hacer más este cálculo en cuanto a kilos de combustible. Las fuentes de los factores de emisión, pues no vienen en el propio protocolo de GHG, sino que, bueno, este protocolo lo recomiendo usar. Y recomiendo usar, pues, por ejemplo, los potenciales de calentamiento global del IPCC, establecido en su 5º informe de revisión. Luego, pues hay agencias gubernamentales, el DEFRA, el Ministerio de Medio Ambiente de Reino Unido, es un caso muy típico y muy aceptado, y utiliza unos métodos relativamente sencillos que son bastante recomendables para calcular las emisiones. También hay otras agencias gubernamentales que lo tienen y otras fuentes específicas para algunos de los sectores que disponen de conocimiento más exacto de cuáles son algunos factores de emisión, como puede ser, pues, para el petróleo, aluminio, cemento, etc. En cuanto al alcance 2, os comentaba, fuentes energéticas que llegan a la compañía y se consumen en la compañía. Puede ser electricidad o otros procesos que se compren en otras fuentes cercanas que tengan procesos de generación o similares, como pues el vapor comprado, calor comprado o el frío.
Hay dos métodos de cálculo en este caso para el alcance 2. Uno es el basado en la localización. Es más sencillo. En este caso se multiplica el consumo eléctrico que haya tenido la compañía durante el año en cada localización por el factor de emisión medio para la fuente, por ejemplo, la red eléctrica española, media de todo el país. Es así de simple, ¿no? Para cada una de las diferentes países o regiones en las que esté la compañía, hace este cálculo. Lo que pasa es que en este cálculo, si se hace una compra de energía renovable, pues no se tiene en cuenta este descenso de emisiones. Eso sí se hace en el método, en el market base, el basado en el mercado. Aquí, para cada uno de los consumos eléctricos, para cada instalación, para cada CUPS incluso, se debe usar el factor que sea más cercano a la realidad. Si se está utilizando electricidad directamente conectada a unos paneles solares propios o de algún proveedor, pues esas emisiones serían cero. Si se están utilizando instrumentos contractuales para poder decir que esas emisiones esa electricidad proviene de fuentes renovables, pues también son cero. Si se va a alguna comercializadora que solo tenga energías renovables, son cero en todos esos casos. Por eso este método de market base, al que sea un poco más complejo, pues da ventaja a las compañías porque pueden reducir de forma más fácil sus emisiones. En cuanto al método Location Based, bueno, pues como os decía, lo mejor es usar factores de emisión regionales o subnacionales. No siempre están disponibles. Por ejemplo, en Reino Unido pues, sí que da bastantes factores, pero no llega a todos los que se necesitan, o si no, los factores de emisión de producción nacional. En cuanto al basado en el mercado, pues lo que es más prioritario, usar certificados de atributos energéticos. A partir de ahí, contratos de electricidad como acuerdos de compra de energía, los PPAs, y contratos con fuentes específicas. Luego, la propia tasa de emisión del proveedor, esa que nos viene en la factura. Y luego, lo que se debe usar es cuando no se utiliza ninguna compra de energía renovable, se debe usar el factor del mix residual. Si existe, ya os digo, existe para todos los países europeos y para la mayoría de la OCDE. ¿Qué es este mix? Pues es un mix en el que sean de todo el mix eléctrico se han eliminado aquellos parte que es probablemente renovable, que esté asignada a algún otro proveedor, algún otro cliente, pues a través de todos estos contratos que os he contado anteriormente. Lo que hace que este mix residual tenga unas emisiones más altas, ¿no? Al haber retirado la parte renovable. Y luego para aquellos sitios en aquellos países en los que no existe el cálculo de este mix residual, se utilizan de nuevo los factores de emisión promedio de la red. Pasando al alcance 3. Os decía que tienen 15 categorías diferentes y, bueno, pues normalmente no hay que calcularlas todas, solo hay que calcular aquellas que sean más relevantes para la organización en función de, del riesgo que supongan para la organización. Pues, por ejemplo, todos esos proveedores sabemos que van a tener un riesgo de transición en la transición a una economía descarbonizada más alto. Bueno, pues eso es, por ejemplo, aquí en este caso la cadena de suministro tendría que calcularse todas sus emisiones, ya sean de bienes de equipo, de productos y servicios. Y bueno, pues también depende mucho de cada empresa, hay que evaluar qué parte de emisiones son relevantes, ¿no? Es probable que para que todas las empresas las emisiones de empleados en sus viajes pues, sean relevantes, pero hay otros casos como el uso de la vida de producto, pues no tienen emisiones o bueno, ejemplos variados. Si hay 15 categorías, normalmente aplica entre 8 y 12 de ellas. En cuanto al límite temporal de las categorías, cuando se hace una compra de un producto, las emisiones que deben contarse no solo deben ser las emisiones que haya tenido el tratamiento de ese producto anterior a la empresa durante ese año, sino que debe utilizarse el cálculo de todos los años pasados. Y es lo que veis aquí señalado en azul en las 4 primeras categorías. Hay que ir hacia el pasado para tener en cuenta todo el ciclo de vida, sea el año que sea, del producto.
Hay algunos casos, en algunas categorías, que solo deben tenerse en cuenta las emisiones del año de reporte. Caso claro, pues las emisiones de los viajes de los empleados, business travel o employee commuting. También las emisiones de los productos arrendados o de las franquicias. Y luego en otros casos en los que hay que calcular las emisiones, sea en el año que sea, del producto o servicio vendido, ¿no? Pues todas las emisiones que puedan tener los residuos generados en las operaciones. O sea, cuando sea el tratamiento, dure lo que dure, debe tenerse en cuenta. También, pues, transporte y distribución, procesamiento, uso, fin de vida o incluso las inversiones. Voy a resumir un poco porque me voy quedando ya sin tiempo y queríamos dejar un turno de preguntas. En cada una de las categorías, bueno, os vamos a dejar después todas estas explicaciones de cómo funcionan y cuáles son los métodos normales de cálculo. Pero yo creo que todo esto lo vamos a ver mejor en la herramienta que queríamos enseñaros, que bueno, pues es una de las herramientas que existen en el mercado para el cálculo de CO2, ¿no? Hablamos de enseñaros algún caso práctico. Sí que deciros que, bueno, pues no siempre se pueden conseguir las emisiones por ejemplo, del transporte de los productos. No siempre la empresa transportadora del proveedor o de nuestro propio producto va a tener esas emisiones y nos la va a poder dar. Obviamente el mejor método es intentar conseguirlas de ellos, pero si no, luego existen pues, unos métodos de cálculo que a veces son a través de factores de emisión, como pueden ser los de Lucca y DEFRA, que son gratuitos, o a veces hay que ir a fuentes de factores de emisión de pago que son un poco más difíciles de encontrar y de usar. Y como decía, pues esta parte os la voy a enseñar mejor en nuestra herramienta para que veáis un caso práctico. Este es el resumen de emisiones de una empresa real con la que hemos trabajado este año. Es una empresa de manufacturas, con lo cual se acerca un poco a lo que son los sectores que entendemos que estáis aquí en esta reunión, en esta sesión. Es un caso en el que las emisiones más relevantes, con mayor cantidad, son la de bienes y servicios vendidos. Esto es un caso bastante clásico, además, también, en el que pues, los proveedores tienen más emisiones que incluso la propia organización, incluso más que el resto de todas las categorías de alcance 3 juntas. También tiene una serie de emisiones de bienes de capital, de inversiones que ha tenido en activos o en maquinaria para la instalación. Tiene muchas emisiones que dependen de sus actividades de quema de combustibles, ¿no? Todos estos combustibles o electricidad que utiliza antes de producirse, pues esta energía ha tenido un transporte y un tratamiento, pues esas son las emisiones que están en esta parte de aquí. Y también son relevantes todo el movimiento de materiales hasta su organización. Bueno, pues tenía una cadena de suministro un poco larga. Voy a ir entrando en el detalle de cada una de estas categorías que son relevantes para esta empresa. Como veis, pues no son todas, hay algunas que son muy, muy bajas, pero que merece la pena hacer un cálculo, aunque sea simple, para conocer cuáles son y pues para la persona que luego lea o se le dirija a este cálculo de emisiones, vea que se han calculado todas las emisiones de CO2 y por tanto le cree una confianza en cómo se ha desarrollado este cálculo. Este es un caso de una empresa que, por suerte le daban sus proveedores le podían pasar las emisiones de CO2 de algunos de sus productos, ¿no? A través de un sistema SAP. Entonces, por aquí lo podría recoger. Pero tenía otros casos de una empresa que había adquirido recientemente que tenía otras emisiones compra de productos que no vienen a través de SAP. En ese caso, lo que tenía es que agruparlas, o lo que les ayudamos a hacer es agruparlas en cada una de las categorías de plásticos y utilizar unos factores de emisión que, pues en este caso eran propios del sector de Plastics, de Plastic Europe, en este caso. También en esta categoría, para que veáis que esto puede hacerse complejo,
están integradas los cálculos de las emisiones debidas al tratamiento del agua que utiliza la compañía. El consumo de agua se utiliza por un factor de emisión y se tiene este cálculo. En cuanto a los bienes y servicios, aquí lo que hacía la compañía, lo que se le construyó es una herramienta por la cual ellos pueden descargar su base de datos de compras, agruparlas según diferentes categorías de compra, y a través de una base de datos input-output, extendida también hacia datos medioambientales, se consigue por cada euro de compra a cada uno de los sectores en cada uno de los países transformarlo en unas emisiones de CO2, como ya os digo, a través de una base de datos que en este caso no son públicas, sino que son de pago. En cuanto al cálculo de la categoría 3, está relativa a emisiones relacionadas también con los combustibles con el alcance 1 y 2. Bueno, pues se suele hacer en paralelo al cálculo del alcance 1 y 2. Y se obtiene fácilmente en un cálculo combinado. En cuanto al transporte de productos, pues aparte de necesitar estos datos, como si podría ser las emisiones directamente del proveedor o pues la distancia que ha recorrido, con qué tipo de transporte y cuánta cantidad de producto de suministro ha trasladado, se puede hacer un cálculo de emisiones de esta categoría. También hay que en esta categoría que tener en cuenta pues, posibles almacenes o transportes intermedios que tenga la compañía, incluyendo el transporte de productos que pueda contratar la propia compañía. Esas emisiones también entrarían de esta categoría. Luego hay otra categoría que sería la 9, que es el transporte de productos que lo realiza el cliente o lo contrata el cliente. Eso sería otra categoría. En cuanto al cálculo de los residuos y de las aguas residuales, bueno, todo esto tiene un tratamiento que, bueno, en función de cuál es el residuo y cuál es el tratamiento, existen unos factores de emisión disponibles por los cuales hacer los cálculos de emisiones. En cuanto a los viajes de empleados, pues en función de si se han hecho por avión o vehículo de alquiler o taxis y demás, existen unos factores de emisión disponibles. Viajes de empleados se suele hacer a través de encuestas a empleados de cuántos kilómetros se hacen, qué tipo de vehículos. Bueno, se pueden estimar también las emisiones. La categoría 9 la he dicho ya. Y en cuanto al final de vida de producto, pues dependiendo del material de que esté hecho predominante el producto o más de un material, pues, y del país en el que acabe, pues se utilizan los factores de emisión propios de ese producto y país. Volviendo un poco a la presentación y ya acabando, una vez se tiene calculada toda esta huella de carbono completa de la organización, bueno, pues hay otra serie de iniciativas que se pueden poner, ¿no? Ahora ya tenemos la medición, ahora que pues ahora a reducirlo, ¿no? A reducirlo con esta ambición de llegar a las 0 emisiones netas en 2050 o antes y obviamente estableciendo objetivos bastante más a corto plazo, ¿no? A 5 años, 10 años, que estén alineados con esta ambición, pero bueno, que se fijen en lo que es realizable ahora mismo. También se puede hacer una compensación de emisiones de CO2. Esto es algo que, bueno, cada vez está menos recomendado porque los créditos que se han ido utilizando hasta ahora pues no son muy creíbles, ¿no? De hecho, todas las empresas, o casi todas las empresas a nivel global que digan que son neutras en carbono, yo esto lo cogería con pinzas porque según la iniciativa de Science Based Target, de objetivos basados en la ciencia, probablemente no lo sean. Y esta iniciativa es la que más comúnmente aceptada está para aprobar los objetivos. Y ellos lo que te dicen es que hay priorizar la reducción de emisiones, reducir hasta un 90% las emisiones absolutas de la empresa y luego a partir de ahí ya es cuando se puede decir que el resto se puede compensar porque son unas emisiones residuales que son muy difíciles de abatir, sobre todo ahora mismo que las tecnologías pues, no están disponibles. Esto de llegar a las 0 emisiones netas es a veces un poco salto al vacío, proponerse un objetivo así,
porque hay que esperar de tecnologías que aún no están creadas. Entonces, lo que hay que es tener estos objetivos a largo plazo con todo lo que es posible ahora, con todos los quick wins, y luego ya en el futuro, pues como todas las empresas tienen que hacer este camino, pues colaborar, ¿no?, con ellas, utilizar nuevas tecnologías para llegar a estas cero emisiones netas. Otro ámbito del cálculo de emisiones que ya os he avanzado un poco antes es el cálculo de las emisiones de producto. Aquí no hay alcance 1 y 2 y 3, sino lo que hay es unas emisiones de la manufactura del producto, de la venta y distribución, de aguas abajo, de aguas arriba, es decir, toda la vida útil del producto y todo al mismo nivel, ¿no?, sin diferentes alcances. Con lo cual, bueno, pues estas emisiones, estos cálculos de vida útil de producto están siendo utilizadas para las empresas para comparar productos entre sí y integrar las emisiones en sus decisiones a nivel de producto. Igual que antes comentaba Álvaro que se pueden tomar decisiones a nivel de compañía con las emisiones. Y acabando, bueno, pues ya os he avanzado un poco que lo que es Science Based Target, esta iniciativa que lo que hace es aprobar los objetivos para las empresas que quieren comprometerse con los cero emisiones netas. Hay una forma específica de hacerlo para las pymes también, más simplificada. Deciros que también tiene un pequeño coste que hay que pagar para que hagan esta certificación. Y luego, a partir de ahí, sabiendo lo que es necesario, cuántas emisiones son necesarias reducir, poder pasar a qué se puede hacer, cuáles son las acciones de reducción de emisiones que puede tener una compañía. Hay algunos pues, quick wins claros, como son la adopción de fuentes de energía renovables, tanto pues, los propios paneles que pues, se puede instalar la empresa, como la compra de una empresa una comercializadora que tenga energía renovable. Invertir en iniciativas de ahorro energético, pues, estrategias de reducción y reconversión de residuos, aumento de la eficiencia del combustible en transporte y logística, participación en la cadena de suministro. A veces solo con afinar un poco cuál es el cálculo de emisiones ya se consiguen unas emisiones más realistas y probablemente más bajas. Y bueno, pues con los diferentes factores de emisión que puedan proveer las empresas, hacer una comparativa y tomar decisiones de compra hacia aquellos que pues, tengan menores emisiones. Y bueno, esto es un poco lo que os queríamos contar y yo creo que ya dejamos paso al turno de preguntas. Muy bien, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante, muy completo también. Así que ahora vamos a invitar también a Álvaro a que se una con nosotros. Y si os parece, a todos los que estáis escuchándonos, pues bueno, os invitamos también a que compartáis dudas, cuestiones o preguntas que nos queráis hacer llegar y las damos respuesta ahora en estos últimos minutos antes de terminar el webinar. Supongo que Álvaro estará por ahí. Vale, y Sí, lo tengo aquí al lado. perfecto. Vale, Álvaro, muy bien. Venga, pues voy a arrancar yo con una pregunta que nos ha llegado, que es bueno, relativa a la normativa existente, ¿no? Nos preguntan si la contabilidad de emisiones por parte de las empresas también está entre las obligaciones de la Ley Española de Cambio Climático. ¿Qué dice exactamente? Vale. Bueno, básicamente espera, ahí. La Ley Española de Cambio Climático no te exige por sí que midas las emisiones, pero sí que te exige que midas el riesgo de transición, ¿no? Entonces, para ello sí que es necesario medir las emisiones de CO2, ¿no? Los alcances 1, 2 y 3. La respuesta más rápida. No sé, Eduardo, si te quieres añadir algo. Sí, decir que bueno, que está en el Real Decreto que va a transponer todas estas obligaciones para las empresas, está por aprobarse. Se aprobará durante este año. Entonces conocemos un poco la situación política, pero la Ley Española de Cambio Climático obliga a que se apruebe durante este año. Está ya el proyecto. Sí, es un proyecto ya. Durante este año 2023. Sí. Entendiendo que se forme, Sí. ¿no? Que se forme Para aplicar ya. y que lo puedan aprobar, claro. Y llega pues esto a nivel de publicar
todo lo que es la estrategia, la gobernanza, los riesgos y oportunidades de las empresas. Y para ello, pues las emisiones de CO2 son una parte muy relevante. Otra pregunta que tenemos por aquí. Habéis hablado de la iniciativa Science Based Targets. Bueno, habéis dicho que creo que más de 3.500 empresas están incluidas en esta iniciativa, tiene un objetivo de reducción de emisiones que se recoge aquí. Si una empresa de FM firma esta iniciativa, ¿a qué se compromete exactamente? Sí, pues primero a fijar y fundamentalmente a fijar un objetivo de reducción de emisiones suficientemente ambicioso. Una vez se firma, se tienen 2 años para enviar este objetivo y lo que tiene que hacer la compañía es ver cuál es el objetivo que le aplica. Y existen aquí diferentes vías dependiendo un poco del sector de la empresa. En el caso de la mayoría de las empresas de FM, yo creo que tendría que ser el sector genérico, el cual lo que te dice es, pues tienes que reducir a corto plazo un 4,2% tus emisiones de CO2, las emisiones absolutas, es decir, las toneladas de CO2. O existe otra opción que es reducir un 7% de forma anual las emisiones, pero no las absolutas, sino las emisiones intensivas, es decir, emisiones debido a compras o producción o cualquier otro indicador que quiera utilizar la actividad. Luego a 2050, aunque pues no sé, a saber dónde estaremos todos, ¿no? También lo que obliga la iniciativa es a reducir un 90% las emisiones, como decía antes, y el resto a compensarlo. Es ambicioso, lo entiendo, ¿no? Un 90% es... Sí, vamos, ya a partir de ahí hay muchas dificultades. Probablemente quedan un tipo de emisiones que ya sean muy difíciles de abatir. Hablando también de las emisiones de alcance 1, 2 y 3, si un cliente me pide esas emisiones, ¿por qué hay que darle las de alcance 3? ¿No habría ahí una doble contabilidad? Sí, no habría una doble contabilidad, porque aquí lo que el cliente está buscando es lo mismo que nosotros buscaríamos para calcular nuestras emisiones de alcance 3. Es decir, buscan nuestras emisiones de alcance 1 y 2, nuestras emisiones directas, nuestras emisiones debidas a nuestra electricidad, y las emisiones de alcance 3 aguas arriba, es decir, de todos nuestros proveedores. Si utilizase también las categorías del alcance 3 de uso de productos, probablemente fuesen sus propias emisiones, sí que habría doble contabilidad. Pero por eso sí que necesitan saber tanto alcance 1 como el 2 como el 3 desglosado por las diferentes categorías. En este caso no hay. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que no tenemos ya más preguntas, así que bueno, vamos a cerrar la jornada. En primer lugar, damos las gracias a todos los que habéis asistido y os habéis conectado. Os enviaremos la información del webinar de hoy junto con las presentaciones y también los datos de contacto de Gonzalo, de Eduardo y de Álvaro para que podáis directamente con ellos pues hablar vuestros temas particulares que podáis tener o dudas concretas. Y a vosotros, Eduardo y Álvaro, pues muchas gracias, ¿no?, por compartir toda esta información con nosotros, con el sector, y esperamos vernos de nuevo muy pronto.